Saludos a todos, soy Ana Beatriz de Cita Divina. Y en el episodio anterior comencé a hablar sobre la agenda climática y la razón por la que comparto este tema es para que estemos apercibidos de ciertas cosas que están pasando detrás del escenario. Y al frente y en el ámbito público hay una apariencia de buena voluntad para proteger el medio ambiente, pero hay otras agendas detrás que son preocupantes y por eso quiero hablar de este tema. Y sigo en este episodio y en la primera parte vimos la definición del cambio climático, lo que propone la ONU y ciertos puntos problemáticos de esa agenda. Pero en esta segunda parte quiero hablar de la COP26, que es la Conferencia Climática de la ONU, y también sobre el aspecto religioso que ha surgido de este movimiento ambientalista. Y bueno, comencemos entonces viendo qué es la COP26 y por qué ha aparecido tanto en las noticias últimamente. Y el título largo de la COP26 es Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Pero en resumen, para entenderlo más fácilmente, es la conferencia sobre el cambio climático organizada por la ONU. Y este año se celebró la reunión número 26 de su clase y es considerada como la más grande e importante. Y solo para hacer un poco de trasfondo histórico, la primera de estas conferencias fue la Cumbre de Río en 1992 y en ella se estableció un tratado en el que todos los países se comprometieron a hacer cambios para controlar la emisión de gases contaminantes para evitar el calentamiento global, y esto todas las naciones lo han firmado. Y este compromiso se ha ido definiendo y ampliando a través de las reuniones anuales que se llaman COP, que sus siglas significan Conferencia de las Partes. Y el compromiso más importante que se ha logrado a través de esas conferencias es el Acuerdo de París, que se realizó en el 2015. Y en todos los países del mundo acordaron hacer todo el esfuerzo posible para limitar el calentamiento global. Y la medida que pusieron es a 1.5 grados centígrados por encima de los niveles previos a la era industrial. Es mantenerse ahí para evitar el calentamiento global. Y también en ese Acuerdo de París se comprometieron a financiar programas para combatir el cambio climático. Pero después el Acuerdo de París fue en el 2015, pero después de este acuerdo no han podido avanzar mucho en la implementación del plan. Entonces, por eso este año la ONU decidió presionar más y ahora quieren presentar el tema del cambio climático como algo de gran urgencia. Esto ya lo había mencionado en el episodio anterior, que una de las estrategias que han usado es provocar miedo. Están diciendo que si no se actúa ahora, ya no habrá otra oportunidad. Y un artículo en el sitio de la ONU dice lo siguiente: el cambio climático ha pasado de ser un incómodo problema a una emergencia mundial que amenaza la vida del planeta. Y la narrativa es que los acuerdos de la COP26 son de urgencia mundial y existencial. Por eso ellos dicen ahora o nunca. Y en una portada de Time, en referencia a la COP26, dice última llamada. Y en la gráfica, si se fijan, aparecen ciertos personajes importantes participando en la conferencia, pero detrás se mira un horizonte amenazante. La crisis de la que hablan es que el mundo se va a destruir si no hacemos algo. Eso lo mencioné, cómo están metiendo este miedo global realmente. Pero ahora quiero hablar de una estrategia muy interesante que las Naciones Unidas han implementado este año para avanzar aún más la agenda climática. Y la estrategia innovadora es que han incorporado a dos sectores en la sociedad que anteriormente presentaban la mayor resistencia a esta agenda climática, y ellos son los empresarios y los religiosos. Y quiero comenzar por los empresarios, y tradicionalmente pues el sector industrial, financiero, empresarial
estos sectores solían presentar resistencia a las propuestas ambientalistas porque estas tienden a tener un alto costo económico. Pero la estrategia de la ONU cambió para este año. Y realmente, aunque el sector empresarial no forma parte de las negociaciones de la COP26, porque esos son a nivel de gobiernos, este año empresas importantes fueron convocadas como invitados especiales. Y nada más ni nada menos, la invitación vino de parte del príncipe de Gales. Y bueno, ¿quién va a resistir una invitación del príncipe Charles? Bueno, él ha estado cabildeando en favor de la causa ambientalista desde hace años. Y uno de los invitados especiales fue Bill Gates, que participó como conferencista, pero también como inversionista. Y él se comprometió en esta conferencia, o alrededor de esta conferencia, se comprometió a donar $470 millones a la economía verde. Y luego de un lobbying intenso entre las empresas, que fueron 450 empresas que participaron, todas estas 450 empresas se comprometieron a invertir en tecnologías limpias. Y esto ha sido tal vez también a través del cabildeo, no solo en la conferencia, pero ya se ha marcado un gran ritmo de empresas con mentalidad ambientalista, ¿verdad? Y esta inversión que se comprometieron las 450 empresas equivale a billones de dólares de inversión. Y entre estos inversionistas, solo para mencionar algunos, están Citibank, IBM, Bank of America, IKEA, L'Oreal, State Farm y AstraZeneca. Qué curioso, ¿verdad? Y entre las empresas que patrocinaron la conferencia en sí, la COP26, está Microsoft, por supuesto, de Bill Gates, Unilever, una empresa de productos que prácticamente todos usamos en el mundo, Hitachi, y la farmacéutica GSK, que es GlaxoSmithKline, que resulta que investigando un poquito me enteré que hace poco esta farmacéutica se conglomeró con Pfizer. Qué curioso, ¿verdad? Y no necesito explicar en qué ha estado involucrada esa industria farmacéutica en los últimos años, porque todos lo saben, ¿verdad? La Pfizer. Y hablando de esto, recientemente salió a la luz que Mastercard hizo un acuerdo con la ONU para crear las tarjetas ecológicas. También las llaman Black Cards. Y no solo están hechas de plástico reciclable, sino que están ayudando a limitar la huella del CO2. Y esto quiere decir que la persona que tiene esta tarjeta va a tener cierto límite de compra que se mide en base a cuánto CO2 provocan sus compras. O sea, si se pasan de cierto límite, la tarjeta ya no le va a permitir más gastos. ¿Qué les parece? A la fecha, esta tarjeta es voluntaria y se está probando en Suecia, pero ¿qué tal si se vuelve la norma, como quieren hacer la tendencia? Y tal vez la tarjeta nos va a decir, ya compraste demasiada gasolina, o no vas a poder comprar carne en el supermercado, o ya has viajado demasiado este año. Pero bueno, nos podemos preguntar quién va a determinar cuánto es demasiado. Este es el problemita de todo esto, ¿verdad? Entonces, en este año se hizo evidente cómo la agenda climática está influyendo en la mentalidad corporativa y empresarial. Y ahora vayamos al segundo punto que les mencioné sobre las religiones. Y la otra estrategia de la ONU ha sido también incorporar a líderes religiosos en la discusión climática, ya que ellos son muy influyentes en las creencias de la mayor parte de la población del mundo. Y el personaje que ha sido instrumental en esta estrategia es el Papa Francisco, y es por dos razones básicamente. Una, el Papa ha estado muy interesado en el tema del cuidado del medio ambiente desde hace años, desde siempre casi podríamos decir, y en el 2015 escribió su encíclica Laudato Si,
en la cual critica el consumismo y la avaricia económica e insta a poner como prioridad el cuidado del planeta, al cual él llama nuestra casa común. Suena muy romántico, poético, realmente. Y debo hacer notar que esta carta papal fue dirigida a la humanidad entera, no solo a los católicos, que es curioso. Y el Papa también ha estado muy interesado en crear unidad entre las distintas religiones del mundo y ha tomado pasos concretos en esa dirección. Y miren, hay mucho que hablar de este tema, pero no quiero desviarme del tema central, así que les recomiendo que vean el video Nuevo Orden, Nueva Fraternidad, que es el episodio 11 de la serie Revelación, y hablo más en detalle de este empuje a los religiosos, pero va a ser un pequeño comentario de esto, porque en esta línea de pensamiento hace poco el Papa Francisco organizó en el Vaticano una reunión de 40 líderes religiosos, y entre ellos estaban representantes de los anglicanos, griegos ortodoxos, musulmanes sunitas y chiitas, rabinos judíos y por supuesto los católicos, además de representantes del budismo, hinduismo, taoísmo, confucianismo, zoroastroísmo, entre otras religiones. Y según los datos oficiales, estos líderes representan al 75% de la gente religiosa del mundo, lo cual es debatible, pero es lo que dijeron. Y esta invitación del Papa era para hacer un llamado a todos estos líderes religiosos a hacer a un lado las diferencias religiosas y unirse todos en la lucha para salvar al mundo de la crisis climática. Y aquí es donde comienza a sonar un poco la alarma profética, porque esto podría ser un síntoma del ecumenismo o de una nueva religión mundial, y voy a comentar al respecto más adelante. Pero regresando a la reunión del Vaticano, pues esta se llevó a cabo el 4 de octubre, unas semanas antes de la conferencia climática en Glasgow. Y el propósito era que todos estos líderes religiosos firmaran un acuerdo para ejercer su influencia y apoyar las propuestas de la COP26. Está directamente vinculada esta reunión con la COP26. Y todos, además, estos líderes religiosos se comprometieron a enseñar a sus seguidores sobre el cambio climático. Eso básicamente fue el acuerdo que llegaron a hacer presencialmente estos líderes. Y bueno, es interesante cómo la religión se va mezclando con el tema climático, con el tema ambientalista, ¿verdad? Pero también esto, así como secuencia de esta reunión en el Vaticano, también en Glasgow, que fue donde fue la COP26 este año, bueno, pues los religiosos también se hicieron presentes. Y como parte de la COP26 se organizaron sesiones especiales para líderes religiosos y en ella expresaron su sentir sobre el cambio climático. Fue una discusión y todos están felices y de acuerdo con proteger el ambiente, ¿verdad? La sesión principal, interesante, se llevó a cabo en una sinagoga ortodoxa ahí en Glasgow, en la que participaron cristianos, judíos, musulmanes, cristianos y otras religiones orientales. Entonces se ve cómo están incorporando a los religiosos también en el tema climático, ¿verdad? Pero hay otra cosa que me llama mucho la atención que quiero comentar del evento del COP26, que, bueno, en algunas fuentes dicen que el COP26 comenzó el 1 de noviembre, pero en realidad la apertura oficial fue el 31 de octubre. Y el 31 de octubre pues es Halloween. Bueno, ¿es coincidencia? No creo, por lo que les voy a contar. Y pues precisamente ese día, ese primer día de inauguración, organizaron una vigilia de oración multirreligiosa en una plaza de Glasgow. Y los participantes no van a creer que eran solamente de las religiones tradicionales, ¿verdad? Como uno pensaría, sino que también hubo presencia de druidas, brujos y paganos, que son muy populares en esa región. Y bueno, si era una vigilia de oración, me pregunto qué clase de oraciones habrán levantado ellos en ese día, ¿verdad? Para dar inicio a la conferencia del cambio climático. Qué tremendo, ¿no? Y bueno, investigando un poco sobre este tema, encontré un artículo de un escritor que él se identifica
como afiliado a una religión pagana, y él decía que los paganos están muy activos en la causa ambientalista. Y en este artículo el autor entrevistó a la capellán de la Universidad de Glasgow, una mujer que es druida, que se dice ser druida, y además ser oficial de la Federación Pagana de Escocia. Ella es la representante religiosa de esa universidad, ¿se dan cuenta? Y bueno, ella contaba en esta entrevista que ella participó en esta vigilia de oración multirreligiosa del 31 de octubre. Y oigan lo que ella explicó, porque dijo que su participación fue para honrar a la Madre Tierra en el día de Samhain. Que eso, Samhain, es la versión pagana de Halloween. Bueno, si no era suficientemente malo el Halloween, imagínense la versión pagana, que es una fiesta en honor a los muertos, que va del 31 de octubre al 1 de noviembre. Y sí, por esa tradición pagana es que el día 1 de noviembre se le llama Día de Todos los Santos, ¿verdad? Todos los santos que ya murieron. Tremendo. Entonces también esta señora mencionó que el objetivo de la vigilia era levantar oraciones en favor del planeta y mostrar unidad entre los líderes del mundo. Esto lo dijo una señora pagana druida. Bueno, y además el autor del artículo también reportó que la Orden Druida de Roble, que tiene base en Glasgow, hizo un ritual pagano ese primer día de la conferencia, le hace el 31 de octubre, día de Halloween, y luego ese mismo día hicieron el ritual pagano y después llevaron una carta de este grupo a la COP26, personalmente la llevaron, y en esta carta presentaban demandas o exigencias o peticiones a los de la conferencia climática para que lucharan y hicieran efectivo la disminución de las emisiones de carbono y metano, que es parte del tema, ¿verdad? Pero vean estos otros puntos que pidieron. Pedían igualdad para las mujeres, disminución de la tasa de natalidad, reconocimiento legal del ecocidio como un crimen internacional. Ecocidio es como asesinato, pero de la ecología o de la naturaleza, ecocidio, que se reconociera legalmente, y también pedían la protección y asilo para todos los refugiados, entre otras peticiones. Y bueno, lo que me pareció curioso, y por eso lo menciono, es que estas propuestas paganas van muy en línea y de la mano con la agenda de las Naciones Unidas, punto a punto, ¿verdad? Y bueno, todo esto me lleva a lo siguiente. Lo que va saliendo a luz es que el movimiento ambientalista va más allá que el simple cuidado de la naturaleza. En un sentido espiritual, este movimiento tiene un trasfondo basado en el pensamiento de las antiguas religiones paganas, que adoraban la naturaleza como a un dios. Y tal vez ellos el día de hoy ya no tienen ídolos de madera o piedras, pero idolatran la naturaleza sobre todas las cosas y la ponen aún sobre el hombre mismo. Y este pensamiento ha salido repetidas veces en la narrativa del cambio climático. Por ejemplo, gritan: salven al planeta, salven a las ballenas, pero a la par la incongruencia es que no defienden el corazón palpitante de un bebé en el vientre de su madre. Más bien abogan por el derecho de aborto y la despoblación del mundo. ¿Por qué? Porque para ellos el hombre es el quien daña a la naturaleza. Y también quieren disminuir, por otro lado, otro ejemplo, quieren disminuir la contaminación del aire, pero no consideran como ciertas medidas ecológicas pueden hacer quebrar la economía de un país, lo cual finalmente destruye la vida de los seres humanos. Y esto me hizo pensar en el versículo en la carta de Pablo a los Romanos que dice: porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Todos los creyentes en Dios sabemos que debemos cuidar el planeta, pero sin dejar de cuidar al ser humano también. Y el cuidado del planeta debe ser integral,
considerando el costo humano y ambiental, pero además del social, económico y espiritual. Es algo integral. Y otra cosa que quería comentar es que, bueno, por otro lado, quiero que también estemos atentos al tema colateral que ha surgido a la par de la agenda climática, pues han utilizado la causa de la protección de la naturaleza para unificar a las distintas religiones. Y vimos cómo el Vaticano y en el COP26 a los religiosos se les invitó a hacer a un lado sus diferencias teológicas para unirse en un tema común. Y suena tan bonito que todos estén unidos de la mano en favor del bien del mundo. Pero quiero que nos demos cuenta que debajo de esa apariencia de bondad se está formando algo que debe ponernos en alerta. Y esto puede ser el inicio de la formación de una nueva religión mundial en la cual las creencias y la teología no importan, sino solo importa la fraternidad y la madre naturaleza. Atención, y hablando de madre naturaleza, me saltó a la vista entre todo lo que estoy investigando una fotografía de un grupo de católicos que llegaron a Glasgow, solo para dar un ejemplo de lo que estoy hablando. Y este grupo pues, de católicos están ahí en Glasgow apoyando la causa climática, ¿verdad? Y bueno, yo supongo que eran muy buenas intenciones, ¿verdad? Porque así está la mayoría de personas que están en esto, ¿verdad? Pero en su marcha, lo que me llamó la atención es que en su marcha llevaban una pintura de la Virgen María abrazando un árbol. Y a la sombra del árbol habían animales y hombres también, pero postrados adorando al árbol. Bueno, ¿no es esto un ejemplo claro del sincretismo entre la religión y la adoración a la naturaleza? Y de nuevo, bueno, ¿por qué les comparto todo esto? Mi intención no es asustar a nadie, sino crear conciencia de lo que hay detrás del escenario. Y no nos dejemos llevar por la narrativa ni por las emociones del momento. Juzguemos todo a la luz de la palabra de Dios, que es la verdad eterna. Y termino leyendo un versículo del Salmo 119 que dice: escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Que escojamos la verdad. Me despido, entonces deseando bendiciones a todos. Hasta la próxima.